Hola, bienvenido. Te saluda el profesor Raycito. Este video lo he titulado El gol de De Bruyne explicado con física. El 9 de mayo del 2023, durante el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City, disputado en el Santiago Bernabéu, el mediocampista Kevin De Bruyne marcó un golazo que empató el juego 1-1 con un potente disparo desde larga distancia. El remate fue analizado posteriormente mediante tecnologías de seguimiento tipo Next Gen Stat, similares a la utilizada en ESPN y en la Major League Baseball, que registran tiempo real en comportamiento físico del balón. Nos piden que modelemos el disparo de Kevin De Bruyne como un movimiento parabólico despreciando la resistencia del aire. Pero a partir de las lecturas del Planet Next Gen State, respondamos: ¿cuál fue el tiempo de vuelo aproximado del balón? ¿Cuál debió ser la componente horizontal de la velocidad inicial? ¿Cuál fue la componente vertical de la velocidad inicial en Y? Determina la exit velocity total y el launch angle compatible con esta jugada. Este fue el golazo, fíjense ustedes. Pero ¿cómo la física nos ayuda a resolver este tipo de problemas? Veámoslo pues a continuación. Aquí tenemos el Next Gen State, panel de control, jugada del gol, las lecturas. La velocidad de salida fue a 108 kilómetros por hora, es decir, a 30 metros por segundo. El launch angle fue entre 5 grados y 8 grados, que fue el disparo. A una distancia de 1 metro. La distancia total fue de 25 metros. También tenemos el tiempo a que tardó, fue entre 0,9 y 1 segundo. Ahora, estos modelos pues nos vienen a preparar a lo siguiente. Nos dicen en la primera pregunta, recordemos la primera pregunta, dice cuál fue el tiempo de vuelo, ¿ok? Vamos al tiempo de vuelo, ¿ok? Vamos. Tiempo de vuelo, solución. Vamos a la pregunta A. ¿Cómo calculamos el tiempo de vuelo? Bueno, sabemos muy bien que el diferencial en Y es igual a 0. ¿Esto qué viene a decir? Esto implica que la velocidad en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto nos va a dar a 0. Estamos tratando como que el problema fuese un movimiento parabólico. ¿Ok? Ahí está la imagen del Next Gen State. Ok, aquí podemos ver su factor común es el tiempo. ¿De quién? De la velocidad inicial en Y menos 1/2 de la gravedad por tiempo. Y eso va a ser igual a 0. Este tiempo se cancela con el 0. Y despejando la velocidad en Y, entonces nos daría que esto es igual a quién? A la gravedad por el tiempo entre 2. Por tiempo entre 2. ¿Okay? Ahora analicemos qué pasa horizontalmente. Horizontalmente. A ver qué pasa en el problema. Veamos. Sabemos que la distancia horizontal es la velocidad horizontal inicial por el tiempo. Esto implica que despejando la velocidad en X, esto va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Okay? Bien, pero sabemos, ¿qué sabemos? Trigonometría, que la tangente del ángulo va a ser igual a quién? A la velocidad en Y entre la velocidad en X. Esto quiere decir, sustituyamos velocidad en Y, dijimos que era gravedad
por tiempo entre 2. Gravedad por tiempo entre 2. A ver, ahí está. Marcarla bien. Ahora sí. Gravedad por tiempo entre 2 es la velocidad en Y. Y la velocidad en X nos dio AX sobre el tiempo. Tenemos una división de fracciones. Entonces esto nos daría que la tangente del ángulo va a ser igual a ¿quién? A la gravedad, multiplicando método de la oreja. Gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2 veces la distancia. ¿Okay? Y ahí despejamos el tiempo. Entonces el tiempo al cuadrado va a ser igual a 2 veces la distancia por la tangente del ángulo dividido entre la gravedad. Pero sabemos que a eso le tenemos que traer raíz cuadrada. Entonces el tiempo será igual a la raíz de ¿quién? De esto que tenemos aquí. 2 veces la distancia. 2 veces la distancia por la tangente del ángulo dividido entre la gravedad. Y con eso calcularíamos nosotros el tiempo de vuelo. Si reemplazamos datos, entonces tendríamos aquí rápidamente, reemplacemos. Reemplacemos datos. Tendríamos 2 por X. ¿Cuánto es la distancia? Dice que es 25 metros. Por la tangente del ángulo. Vamos a asumir primero la tangente de 5 grados dividido entre la gravedad, que es 9,8 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, si el ángulo es de 5, el tiempo que va a tardar el balón en llegar a la net va a ser de 0,67 segundos. ¿Está entre el tiempo estimado? Sí, ahí está, miren. Está entre 0,9 y 1 segundo. Estamos bien. Okay. Y si el tiempo, ahí ustedes pueden hacer el cálculo, y si el ángulo es de el ángulo es de 8 grados, pues vamos a tener un tiempo aproximado de 0,85 segundos, que está dentro de los parámetros del NEXT. ¿Ok? Bien, ya tenemos el inciso A. Bien, ahora veamos la parte de pregunta número 2. Dice la componente horizontal. Entonces nosotros sabemos que la velocidad en X era igual a ¿quién? A la distancia entre el tiempo. Vamos a considerar primero que el tiempo de vuelo, sabemos que la distancia es de 25 metros dividido entre el tiempo, que el tiempo de vuelo, vamos a decir que fue 0,67 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la velocidad en X va a ser igual a 37,4 metros por segundo aproximadamente. Eso es cuando el tiempo de vuelo fue 0,67. Si el tiempo de vuelo, si t lo tomamos como 0,85, lógicamente que esto va a variar. Segundo. Entonces la velocidad en X va a tener aproximadamente un valor de 29,4 metros por segundo. Y ahí tendríamos entonces la pregunta número 2. De la misma manera, entonces tendríamos la pregunta 3, componente vertical. Entonces sabemos que la velocidad vertical en Y
dijimos que era nada más y nada menos que la gravedad por el tiempo entre 2, 9,8 entre 2. Esto implica que la velocidad en Y va a estar dada por 4,9 tiempo. Si consideramos el tiempo si t es 0,67 segundos, entonces tendríamos que la velocidad en Y 4,9 por 0,67 es 3,27 metros por segundo. Y si t es 0,85, haciendo ese cálculo, multipliquemos, eso nos daría aproximadamente a 4,15 metros por segundo. Y ahí tendríamos la respuesta del inciso 3. En la pregunta 4 nos piden entonces el exit velocity, o sea, la velocidad de salida total. Entonces sabemos en la física, entonces la velocidad de salida total va a estar dada por la fórmula raíz cuadrada de ¿quién? De la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Si el ángulo es de 5 grados, entonces tendríamos que la velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada y de 37,4 al cuadrado más 3,27 al cuadrado. Esto nos daría la velocidad, si el ángulo fuese de 5, es de 37,5 metros segundo, aproximadamente 135 kilómetros por hora. ¿Cuándo Courtois iba a detener ese balón? Jamás. Un golazo, sinceramente. Ahora, si el ángulo fuese de 8 grados, quiere decir que la velocidad va a ser igual, haciendo los mismos cálculos, de 29,8 metros por segundo. Esto implicaría en kilómetros por hora aproximadamente, eso daría 107 kilómetros. Uf, era una bala. Se soltó ahí Kevin De Bruyne. Por eso es que Courtois jamás solo se tiró para la foto. Bien, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado.